Muchas gracias, Antonio, por la presentación. La verdad es que no pensaba yo que había hecho tantas cosas, pero parece que 5 años de tesis dan para mucho, así que bueno, espero que disfrutéis de la charla, es la idea, que os llevéis una buena pieza de información a casa de lo que he hecho en los últimos años y bueno, que si después de las preguntas y en la discusión pues podemos hablar todo lo que queramos. Si tenéis alguna pregunta durante la charla, podéis sin ningún tipo de problema interrumpirme. Creo que me facilita más las cosas y prefiero que la gente siga la charla y que ninguno os quedéis por el camino antes que irme pensando que las cosas no se han quedado claras o que los mensajes que quería transmitir pues no han quedado bien definidos, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, el título de la charla es Dinámica de la COVID-19 y evolución del SARS-CoV-2, del control epidémico a las redes de genotipos. Y aunque veo muchas caras conocidas entre el público, lo cual me agrada bastante, para la gente que no me conozcáis he preparado una pequeña diapositiva a modo de introducción. Como bien ha dicho Antino, en los últimos 5 años hemos estado en el Centro Nacional de Biotecnología. Este es el edificio donde he estado trabajando y he desarrollado todo el trabajo que os vengo a contar hoy y el trabajo que ha mencionado Antino en la presentación. He estado en el grupo de la doctora Susana Manrubia, que es la persona que tenemos aquí, que me dio la oportunidad de poder hacer la tesis en este centro de investigación, al que yo llegué en febrero de 2020 y en el que se supone que iba a hacer las prácticas del trabajo de fin de máster, que al final acabé terminando haciéndolo en mi casa confinado, de lo cual ya hablaremos posteriormente. Aquí en la derecha lo que veis es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en Madrid, que recientemente nos hemos mudado ahí. Es un edificio mucho más bonito y mucho más interesante para hacer ciencia, y si no habéis estado os recomiendo la visita. Y nada, para empezar, qué mejor que Susana para introducir esta charla, para introducir qué es lo que hacemos, para introducir qué tipos cuál es el método que tenemos o cómo afrontamos nuestro trabajo. Y nada, el principal interés de nuestro grupo es el estudio teórico de sistemas evolutivos de distinto tipo. Desarrollamos modelos inspirados en la fenomenología observada en sistemas naturales, principalmente poblaciones moleculares, virus y agentes que interactúan a un nivel celular y superior. En esta charla me centraré en el SARS-CoV-2, del que hablaré largo y tendido desde distintas perspectivas, que es un virus, es el virus causante de la COVID-19, enfermedad que todos conocéis. Esta diapositiva que veis me la encontré preparando esta charla. Es una diapositiva que preparé para una charla que tuve que dar hace aproximadamente 4 años, en la que tenía que contar qué era lo que estábamos haciendo en la tesis o qué era lo que íbamos a hacer en el trabajo de la tesis. Y la verdad es que, bueno, teníamos un bloque de estudio comparativo de modelos epidemiológicos, otro bloque de desarrollo de modelos epidémicos con medidas de contención emergentes, también desarrollo de este tipo de modelos con patógenos en condiciones evolutivas y o competitivas, y por último el desarrollo de modelos tipo SIR para estudiar diferentes escenarios de vacunación. Por lo tanto, podemos decir que mi tesis, la cual está aquí en el centro, que como veis la portada de la tesis es la misma que la de la presentación, pues se centra en la epidemiología con un enfoque siempre desde los sistemas complejos. Y la verdad es que, bueno, la charla sobre los sistemas complejos es una charla que daría para rellenar 1 hora, 2 horas de seminario, pero bueno, no me quiero centrar en ello, sí que dejaré un link en la descripción para que la gente que la vea desde su casa, pues todos aquellos interesados, pues podáis entender y tener un pequeño artículo a modo de introducción sobre los sistemas complejos. Y la verdad es que espero que, bueno, pues que Susana pueda venir algún día a la fundación para contar esta historia, que la verdad que es una ciencia bastante interesante. Y bueno, me parecía muy bonito venir aquí 4 años después de haber empezado la tesis, ¿vale? Y poder decir que en 2 de los apartados que mencionaba anteriormente, que son los 2 que tenemos aquí en la parte derecha, sí que he trabajado con ellos, y los otros 2 que estaban antes en la diapositiva anterior han desaparecido, cosa que, bueno, creo que es algo bastante habitual en ciencia, que tú piensas que vas a hacer una serie de cosas y al final terminas haciendo otras cosas muy diferentes. Se convirtieron en, como ha mencionado Antino, pues en un bloque bastante importante al que le he dedicado pues varios años de trabajo, que es el estudio de la evolución del SARS-CoV-2 desde la perspectiva de las redes de genotipos, ¿vale? Que estaba también en el título de la charla. Y bueno, en este momento tengo que reconocer un par de engaños que no me puedo ir de aquí sin reconocerlos. El primero de todos es que el título de la charla no es el correcto. O sea, es el correcto, es el título de mi tesis.
En el momento en el que se me ofreció la oportunidad de estar aquí para dar esta charla, estaba terminando el doctorado, estaba terminando de escribir el documento y no sabía muy bien de qué iba a hablar hoy, entonces decidí poner el título lo más amplio posible, que engloba todo mi trabajo, y ya posteriormente pues decidir qué iba a hablar hoy, ¿no? Y el segundo engaño es que tampoco soy doctor en biofísica, por poco, me quedan un par de semanas, tengo la defensa dentro de 2 semanas. También pensaba que iba a ser doctor en biofísica para cuando estuviese aquí, pero bueno, las cosas al final se han ido complicando y hemos tardado más en tener ese título, pero bueno, espero que dentro de 2 semanas todo vaya bien y pueda tenerlo. Así que bueno, en realidad la charla solo se va a centrar en uno de estos 3 bloques, ¿vale? Que es el que tiene que ver con el desarrollo de modelos tipo SIR para estudiar diferentes escenarios de vacunación, del que hablaré a continuación. Así que en realidad el título de la charla sería algo así como ¿a quién vacunamos primero? Optimizando la vacunación por edades en poblaciones estructuradas. Y bien, como bien ha dicho Antonio, esta charla la he pensado como una continuación o como una manera de complementar el artículo que escribí para el número 3 de la revista, que el título ya lo he mencionado, pero sería Modelos matemáticos para combatir inevitables pandemias. Y en esta charla, bueno, en la introducción me gustaría recuperar una historia que ya introduje en el artículo, que es la que tiene que ver con el crecimiento exponencial de los procesos epidémicos. El crecimiento exponencial es una cosa que es inherente a este tipo de procesos y que no podemos menospreciar, y me gustaría hacer unas cuentas con vosotros pues, para ilustrar qué es esto del crecimiento exponencial, ¿no? y qué se caracteriza y por qué es importante tenerlo en cuenta cuando estudiamos todo este tipo de procesos, si queremos hacer modelos y queremos entender qué está ocurriendo con las epidemias o los brotes epidémicos, ¿no? Para ello os tengo que presentar el número reproductivo, ¿vale? Que es el primer parámetro de la charla, no será el último, que es el R0, ¿de acuerdo? Este número lo que significa es el número de infecciones que produce cada individuo infectado, ¿de acuerdo? En este experimento que os planteo vamos a considerar un intervalo de tiempo de 12 semanas, por lo tanto estaríamos hablando de un periodo de tiempo de aproximadamente 3 meses, y para iniciarnos vamos a fijar el parámetro del número reproductivo en 1. Esto significaría que cada individuo genera una nueva infección, ¿de acuerdo? El ritmo al que esto ocurre, en este ejemplo lo vamos a poner en que cada individuo genera una nueva infección por semana, ¿de acuerdo? En este primer ejemplo, si el primer individuo infectado, o lo que se denomina en epidemiología el paciente cero, transmite la enfermedad a una nueva persona cada semana, tendríamos 2 individuos infectados en total, este a su vez transmite la infección al siguiente y así semana a semana. Cuando acabe el periodo de tiempo que estamos analizando, es decir, las 12 semanas, tendríamos en total 12 individuos infectados, ¿de acuerdo? Entonces la epidemia no se habría extendido más que a las 12 personas que han tenido contacto entre sí en ese momento. ¿Qué pasa si aumentamos el número reproductivo y lo situamos, por ejemplo, en 2? Lo que tenemos ahora es que cada individuo infectado por semana genera a su vez 2 nuevas infecciones. Al final de este mismo periodo de tiempo, por lo tanto, pasaríamos de tener 12 individuos infectados a tener 4.096. Podemos pensar que este número reproductivo, en vez de ser 2, pueda tener un valor de 3, por ejemplo, ¿vale? En este caso, lo que estaríamos viendo aquí es que 500.000 de infecciones dependerían de un único paciente inicial, ¿de acuerdo? Este experimento lo hice yo en mis primeras tareas de la tesis, la verdad es que me quedé bastante sorprendido con los números y es lo que me gustaría que os llevaseis de esta primera parte. Aquí nos hemos centrado tanto en el R0 como en el número de individuos infectados, y todos los ejemplos que os he comentado estamos hablando de que tenemos un único individuo infectado, ¿de acuerdo? Me gustaría ahora compartir con vosotros la estimación del R0 de la cepa original de SARS-CoV-2, que está fijado en un número aproximado de 3,15, por lo tanto sería un aumento ligero con respecto al último ejemplo que he comentado, simplemente hemos aumentado el valor de este parámetro 0,15, y lo que vemos es que aumentando este parámetro en esa pequeña proporción, si os fijáis en los valores en rojo que vemos en la diapositiva, hemos prácticamente duplicado el número de casos en el mismo periodo de tiempo. Todo esto considerando, de nuevo, insisto, un único paciente infectado inicialmente. En un proceso epidémico como en el que vivimos todos en 2020, es razonable pensar que a escala, digamos, estatal o mundial, incluso, podemos tener más de un individuo infectado por la enfermedad, ¿de acuerdo? Si pusiéramos un número de individuos infectados inicial en 10, lo que haríamos sería multiplicar este número de infectados totales por ese mismo factor, por lo tanto alcanzaríamos prácticamente 9,5 millones de individuos infectados,
pero es que si lo situamos en 50, lo que tenemos es aproximadamente casi 48 millones de personas. Para poner este número en contexto, me gustaría deciros que la población en España en enero de 2025, quiero recordar que estaba en 49 millones. Por lo tanto, lo que estaríamos suponiendo es que a partir de únicamente de 50 individuos infectados inicialmente, por el propio crecimiento exponencial de las epidemias y cómo se propagan las enfermedades infecciosas de persona a persona, en apenas 3 meses se podría haber infectado toda la población española. Estimar este parámetro, aunque aquí veáis que hay una estimación de la cepa original y ha habido estimaciones de otras cepas del virus, es algo complicado, y lo que nos importa en epidemiología no es tanto el valor exacto de este parámetro, sino si se sitúa por encima de 1, ¿no? Porque al situarse por encima de 1, lo que se estaría garantizando es que el crecimiento exponencial de este tipo de procesos estaría garantizado y estaría ocurriendo. Y como podéis ver en el caso del SARS-CoV-2, pues está alrededor de 3, por lo tanto muy por encima del valor de 1 que comentaba. Bien, en este momento me gustaría traer la primera recomendación de la charla. Esto que veis aquí es un documental de la BBC de 2018 que se llama Contagio, y en él la persona que aparece, la mujer que aparece en la diapositiva es Hannah Fry, que es una matemática, escritora, divulgadora y locutora de radio. Hizo un experimento real, ¿de acuerdo? Viajó al sur de Londres y actuó como paciente cero de un supuesto brote de un virus similar a la gripe. Lo que pidieron es que la gente que quisiera participar de este experimento se registrase en una aplicación en la que iban actualizando los contactos que tenían al día, dónde los tenían, con cuántas personas, con quién, y entonces después lo que hicieron fue estudiar cómo ocurría el brote epidémico. También dejar el enlace en la descripción del vídeo de YouTube para que la gente lo pueda ver, y la verdad es que es realmente interesante para entender este tipo de procesos, que aunque uno lo haya vivido en sus propias carnes, pues siempre es interesante ver que ya había trabajo hecho al respecto antes de lo que todos pensábamos, ¿de acuerdo? Como veis, el modelo detrás del documental, pues se publicó después en una revista científica, o sea que sí que tenemos un esqueleto matemático que soporta el experimento. Bien, lo que quería ilustrar con esta primera historia en la charla es que lo que ocurrió a principios de 2020 en España y en el resto del mundo, pues probablemente desde el punto de vista epidémico y en las condiciones en las que estábamos era algo inevitable, y simplemente me gustaría recordar que en la primera ola, con datos actualizados el 11 de mayo del 2020, aproximadamente 2 meses después de que se iniciase el confinamiento, pues alcanzamos hasta 200.000 casos, casi 90.000 hospitalizados y hasta 18.000 muertes. Por suerte para todos, el virus se aisló rápidamente de un paciente infectado, y apenas 5 días después de que la OMS decretase o informase de unos casos de neumonía desconocida, pues si os fijáis aquí, el 10 de enero de 2020 ya teníamos la secuencia de nucleótidos y el genoma del virus disponible. Por lo tanto, teníamos la información para poder empezar a trabajar con este virus. Sin embargo, y ahora os traigo una segunda historia, esto no siempre ha sido así. La historia que os quiero contar hoy está protagonizada por el médico inglés John Snow. Lo que veis en la diapositiva es un mapa del barrio de Soho de Londres en 1854, año en el que la ciudad estaba siendo asolada por la segunda, o la que a la postre fue la segunda pandemia de cólera. Y si hacemos zoom en el mapa, lo que nos encontramos son una serie de lo que parecen pues unas columnas o unas barras negras apiladas, ¿no? Lo que estáis viendo en los huecos en los que serían los edificios son casos de cólera apilados que ocurrían en cada una de estas casas. Este médico inglés lo único que hizo fue contar en qué casa ocurrían los casos de cólera y los fue anotando uno a uno. Esto le permitió llegar a la conclusión de que los casos eran más frecuentes cuanto más cerca se estaba de la fuente de agua pública de la que la gente tomaba el agua para su uso cotidiano. Os puede parecer un análisis sencillo, pero la verdad que esto cambió la perspectiva de la epidemiología, porque gracias a estas observaciones lo que se consiguió fue certificar cuál era la vía de transmisión de la enfermedad por vía fecal-oral en contra a la teoría del miasma que se creía en esa época. Por lo tanto, este fue un hito que marcó la historia no solo de esta epidemia, sino de las epidemias que la sucedieron. Lo interesante es que a pesar de conocer la vía de transmisión de la enfermedad y a pesar de hacer recomendaciones para que la gente fuese a coger agua fuera de esta zona y de conseguir cerrar
la fuente en 1854, no fue hasta 30 años después, con los trabajos de Robert Koch, que se descubrió el agente causante de la enfermedad. Por lo tanto, no siempre hemos tenido la capacidad técnica o la capacidad o el conocimiento como para unir la enfermedad con el agente que la causa, ¿de acuerdo? Esta historia la descubrí en un libro, que es una de las 3 recomendaciones que traigo en esta diapositiva, que se llama El mapa fantasma, que habla y hace un estudio extenso de la epidemia que os acabo de contar en Londres en 1854. Y los otros 2 libros que me gustaría recomendar, por un lado está Epidemics and Society, de Frank Snowden, que es una revisión histórica de cómo las pandemias a lo largo de la historia han afectado a las sociedades humanas de mayor o menor medida, pero han ido moldeando nuestras sociedades de manera inevitable. Y el segundo de ellos, el que está en el centro, que es el libro Pandemia, de Sonia Sa, que es una periodista de investigación. Es un libro que recomiendo mucho, y es una revisión de pandemias más recientes, incluso con testimonios reales de alguna enfermedad que ha afectado a algún miembro de su familia, incluso con experiencias a pie de campo. Esta persona viajó a diversos sitios y informó un poco de los procesos epidémicos y de los brotes y del por qué estaban ocurriendo esta propagación de estas enfermedades en estas zonas, ¿no? Así que bueno, un poco la conclusión de la introducción, o lo que yo me he llevado de todo el trabajo que he venido haciendo en esta dirección durante todo este tiempo, es que la observación, la prevención y el conocimiento son y serán siempre la clave para enfrentarnos a los brotes epidémicos. Y es en este contexto en el que encaja nuestro trabajo y el trabajo que os vengo a contar hoy, que ahora en la segunda parte de la charla empezaré a hablar de las cosas que hemos hecho. Y entonces entramos en la definición del problema al que nos hemos querido o al que nos quisimos enfrentar. Bien, no sé si os acordaréis, pero a lo largo del año 2020 nos fuimos enterando de que las vacunas se fueron desarrollando, de que ya empezamos a tener vacunas para poder controlar y combatir la enfermedad, y en ese momento surgió la pregunta de qué hacemos con las vacunas que nos están llegando. ¿Cómo las repartimos? ¿Cuál es la manera más eficiente? En general, en este problema de la priorización en el reparto de vacunas, hay 2 estrategias generales que son las que se pueden poner en comparación. Por un lado está la apuesta por la protección directa de los individuos más vulnerables a la enfermedad. Con eso tenemos que saber quiénes son las personas que tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad severa, y entonces los vacunaríamos de manera prioritaria. Y por otro lado está la priorización o la protección indirecta de los individuos más vulnerables, vacunando primero a los individuos que tienen más contactos o que son más propensos a propagar la enfermedad. De hecho, todos recordaréis titulares en aquella época de hay que establecer algunos grupos prioritarios, hay que vacunar quizás a las personas que estén en algunos ambientes de trabajo, que tengan unos trabajos en el que tienen un mayor número de contactos, o no, es mejor hacerlo por edad. Bueno, este era el problema en el que nosotros estábamos también inmiscuidos, y se nos ocurrió pues empezar a trabajar en él, hacer un modelo que nos permitiese establecer una serie de conclusiones a este respecto para ver si de alguna manera pues podíamos aportar algo en el proceso de la priorización de vacunas en el mundo real. Bien, para empezar a hablar de la modelización epidémica, de la modelización matemática, no puedo no mencionar el modelo SIR, que como veis data de 1927. Fue un modelo que he presentado por Anderson McKendrick y William Kermack, y lo que vemos es el modelo SIR es un modelo compartimental, ¿de acuerdo? Se denomina compartimental porque lo que hacemos es dividir a la población en 3 clases distintas en función de su estado con respecto a la enfermedad. Por un lado, en azul tenemos los individuos susceptibles, que son los individuos que son, valga la redundancia, susceptibles de contraer la enfermedad y por lo tanto no han pasado la enfermedad. Los individuos infectados en rojo, que son los individuos que tienen una infección activa de la enfermedad que estamos modelando, y el recuadro verde, que serían la clase o el compartimento. En este caso yo lo definiría como removidos. Este compartimento incluye a 2 clases, incluye a los individuos que se han recuperado de la enfermedad y por lo tanto tienen algún tipo de inmunidad contra ella y no pueden volver a infectarse, y también a los individuos que fallecen. Al fin y al cabo lo que hace es incluir a todos los individuos que ya no pueden participar de la propagación epidémica, ¿de acuerdo? El esqueleto matemático detrás de este tipo de modelos son las ecuaciones diferenciales, que no me interesa mucho que os quedéis
con las ecuaciones sí que me interesa que hablemos de los parámetros que aparecen en esas ecuaciones y de un poco en general de qué significan cada uno de ellos, ¿vale? Estas ecuaciones, como veis, tienen dos parámetros. Por un lado tenemos el parámetro beta, que es la tasa de transmisión, es el ritmo al que se infecta la gente, y por otro lado la tasa de recuperación gamma, que es el ritmo al que los individuos infectados superan la enfermedad y se recuperan, o en este caso, mueren. ¿De acuerdo? Las ecuaciones diferenciales lo que hacen es medir cómo las fracciones en cada uno de los compartimentos evolucionan a lo largo del tiempo. En el ejemplo que os traigo aquí, lo que hemos hecho ha sido fijar la escala temporal en días. Aquí está simulado un año de una propagación epidémica, y lo que vemos es que al inicio de la epidemia empezamos con un único paciente cero infectado, que es bastante habitual en la modelización matemática, y lo que vemos es que al principio de la dinámica la mayor parte de la población es susceptible a la enfermedad. Todavía nadie ha pasado la enfermedad y todos están en riesgo de poder sufrir la infección. Por eso lo que vemos es que al principio esta cantidad empieza a decaer y por eso observamos en estas ecuaciones un signo negativo. A medida que la población se infecta y con el mismo factor el número de infectados crece, por eso observamos este crecimiento de la curva roja, y a medida que los individuos se recuperan, el número de individuos infectados pues, se va reduciendo con el tiempo. En el momento en el que ya no nos quedan individuos susceptibles, se produce el famoso pico de la ola que todos recordaréis de aquellos tiempos, se curva, el número de casos infectados empieza a descender hasta alcanzar 0 y el número de individuos removidos nunca deja de crecer. Por eso este factor siempre es positivo. Lo que quiero que os quedéis de aquí es que las ecuaciones diferenciales guiadas por los parámetros que miden las transiciones entre los distintos compartimentos, al final lo que nos dan como resultado es una dinámica epidémica. Bien, nosotros lo que hicimos fue utilizar uno de estos modelos, ¿de acuerdo? De nuevo, no os asustéis por las ecuaciones, no vamos a hablar de ellas, solo vamos a hablar de los parámetros importantes de nuestro modelo, que es lo que me interesa, y lo que hicimos fue añadir dos categorías extra. Por un lado, tenemos aquí denominado en Y en color salmón, son los individuos reinfectados, ¿de acuerdo? En nuestro modelo incluimos la posibilidad de que los individuos recuperados, una vez pasado el tiempo, se reinfectasen, que es lo que a la postre acabó ocurriendo en el caso de la enfermedad que estamos modelando, de COVID-19. Y por otro lado, metimos un nuevo compartimento que sería la clase D, que serían los individuos que fallecen y que nos servirá después para evaluar los distintos protocolos de vacunación. ¿Por qué tenemos dos clases en cada uno de los compartimentos? Bueno, la respuesta es sencilla. Lo que hacemos es dividir a la población estableciendo un umbral de edad. Todos los individuos por debajo de ese umbral de edad irían dentro del grupo 1 y todos los individuos por encima de ese umbral de edad irían dentro del grupo 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué establecimos un umbral de edad? La idea inicial era que, tal y como estábamos empezando a ver, pues las vacunas era posible empezar a pensar que se iban a repartir en grupos de edad, entonces nos parecía interesante pues, poder aportar nuestro granito de arena dentro de esa optimización, ¿de acuerdo? Al final lo que tenemos es el umbral de edad, dos grupos y por tanto tenemos dos conjuntos de ecuaciones como la que veis aquí, que sería el esqueleto matemático de nuevo que estaría detrás del modelo. Como veis, a simple vista ya entendemos que este modelo es mucho más complejo que el anterior, ¿de acuerdo? De hecho, si nos fijamos en los parámetros relevantes, tenemos 4 tasas de transmisión. Las dos que tenemos a la izquierda, que tienen una S en el subíndice, son las tasas de transmisión o el ritmo al que se infectan los individuos susceptibles por contacto con un individuo infectado o con un individuo reinfectado. Las dos tasas que tenemos a la derecha son las tasas de transmisión de los individuos recuperados y por lo tanto mide el ritmo al que los individuos se reinfectan, bien por contacto de nuevo con un individuo infectado o con un individuo reinfectado. Entendemos que tanto los individuos infectados como reinfectados afectan al proceso epidémico y tienen la capacidad de infectar, aunque sea en menor medida. Tenemos dos tasas de recuperación, una de nuevo para los individuos infectados y otra para los individuos reinfectados y unas tasas de mortalidad asociadas a cada una de las dos categorías. Todo esto, como explicaré después, está relacionado con lo que denominamos por sus siglas en inglés el IFR, del que hablaré bastante a lo largo de la charla, que mide de alguna forma la severidad de la enfermedad, ¿de acuerdo? Luego lo explicaré más en detalle, pero quiero que ya empecéis a pensar que el IFR está relacionado de alguna forma con la recuperación y con la mortalidad de los distintos individuos. Como datos reales, aparte del IFR, también incluimos los contactos de la población, que pesan
las tasas de transmisión y por tanto cuanto mayor sea el número de contactos que tiene, digamos, uno de los grupos, pues mayor transmisión de la enfermedad obtendremos como resultado, y también incluimos datos demográficos reales. En cuanto a la tasa de vacunación, me gustaría mencionar simplemente que es un parámetro que evaluamos entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y me gustaría poner algunos números para que tengáis algo de contexto. En el caso, vamos a considerar el caso de España, una vacunación a un ritmo bajo, como puede ser del 0,05%, indicaría que, bueno, se me ha olvidado decir que la tasa de vacunación es el porcentaje de la población que se vacuna cada día, ¿de acuerdo? Entonces, una tasa de vacunación del 0,05% lo que vendría es que en España estaríamos repartiendo del orden de 22.000 vacunas al día. Una vacunación de 0,5% sería que alcanzaríamos un ritmo de 200.000 vacunas al día, y si alcanzásemos un ratio de vacunación alto como del 1%, estaríamos hablando de que tenemos la capacidad de administrar aproximadamente 500.000 de vacunas diarias. Evidentemente, la tasa de vacunación y el ritmo al que se vacuna depende de la cantidad de individuos que haya en la población que queremos vacunar. ¿De acuerdo? Vale. Bien, en cuanto a los datos demográficos, a lo largo de la charla voy a hablar de los resultados principales que hemos obtenido con 3 países distintos. Me centraré en el caso de España, Sudáfrica en el centro y Estados Unidos a la derecha. Esta será la estructura que observaréis en las siguientes diapositivas, pero bueno, como decía Antonio, desarrollamos una herramienta web en la que se podían simular algunos países adicionales con sus propias pirámides poblacionales y sus datos concretos, ¿de acuerdo? Aquí solo quiero brevemente resaltar dos cosas importantes. Por un lado es que, como podéis observar, la forma que tienen estas pirámides cambia en función del país. En el caso de Sudáfrica, claramente la población es muchísimo más joven que los otros 2 países. España tiene una población que está engrosada en los grupos intermedios de edad, y Estados Unidos, en cambio, pues vemos que se mantiene bastante constante en todos los grupos, ¿de acuerdo? Además, también me gustaría destacar que los distintos países tienen unos números absolutos de población diferentes y, bueno, el protocolo de vacunación va a verse afectado, como veremos después, en función también de la cantidad de individuos que tenemos en cada uno de los países. No es lo mismo intentar establecer un protocolo de vacunación en países que tienen del orden de 50 millones de personas que en un país como Estados Unidos, que puede alcanzar hasta 300, ¿de acuerdo? ¿Cómo introducimos estos datos en nuestro modelo? Al separar, como os decía antes, a la población en 2 grupos distintos a través de un umbral de edad, al final lo que tenemos es que estableciendo, por ejemplo, en este ejemplo que vemos en las diapositivas, el límite de edad en 80 años, que lo utilizaré también a continuación, lo que tenemos es un número de individuos, que en este caso sería población de individuos en millones de personas, asociado a cada uno de los grupos. Lo que vemos es que si establecemos el límite de edad en 80 años, pues la población que está asociada al primer grupo es muchísimo mayor que la del segundo. El siguiente pieza de información que incluimos con datos reales son los patrones de contacto entre los distintos individuos, ¿de acuerdo? Estos son matrices de contacto reales, de nuevo, para cada uno de los 3 países. Lo que estáis viendo aquí simplemente es una forma de representar el número de contactos que tiene una persona a lo largo del día, ¿de acuerdo? Estos son datos diarios. Literalmente, como aquí he dejado la referencia del artículo, lo que hicieron fue recoger resultados de encuestas que habían hecho a la gente, de la gente que se declaró como participante, iba anotando a lo largo del día dónde tenían los contactos, si eran en su trabajo, si eran en la escuela, si eran en sus casas, si era en ambientes de ocio, y entonces fueron registrando a través de encuestas dónde ocurrían los contactos. Lo que estáis viendo aquí son las matrices agregadas, es decir, estamos teniendo en cuenta todos estos lugares para los contactos de cada uno de los individuos, por lo tanto estaríamos hablando de que estas matrices miden el número de contactos diarios por cada grupo de edad. Como podéis ver en la escala, cada país tiene una intensidad distinta y por lo tanto el número de contactos varía entre países, a pesar de que mantienen un patrón que creo que se aprecia bastante bien, como podéis ver en las diagonales, todos los países, que lo que nos indica es que al fin y al cabo, independientemente del país, pues todos tendemos a tener más relación con gente de la que tiene la misma edad que nosotros, ¿de acuerdo? Ya por terminar con esta parte y por aclarar de alguna manera la información que estamos incluyendo, si seleccionamos la columna segunda de esta matriz, lo que tenemos son los contactos de una persona de 2 años con las personas del resto de edades. Si sumamos estos valores, lo que tendríamos son el número de contactos diarios que tiene
un único individuo de 2 años. Estas matrices tienen dimensión 85, lo que significa es que tienen 85 filas y 85 columnas, y en el último de las columnas lo que tendríamos son los contactos de una persona con más de 85 años con personas también del resto de edades. Por último, el último ingrediente que incluimos en nuestro modelo y que está relacionado, como decía antes, con la severidad de la enfermedad es el IFR, y simplemente es el cociente del número de muertes con respecto al número de infecciones, y como veis por el subíndice I que tenemos aquí, hemos medido con datos reales para los 3 países que he mencionado este coeficiente. Y lo que vemos es que si nos fijamos en el eje vertical, que es en escala logarítmica, es que el riesgo de mortalidad por infección, que es lo que significan las siglas en inglés, crece exponencialmente con la edad. Y de manera sistemática, excepto para el último grupo de edad que engloba a toda la población que está por encima de 80 años de edad, lo que observamos es que Sudáfrica tiene unos índices de mortalidad mayores. Aquí me gustaría quedaros, porque esta leyenda puede inducir algún tipo de error, que en la población mayor se alcanzaron valores de mortalidad del 20%. ¿De acuerdo? De nuevo, cuando dividimos a la población en 2 grupos, al final lo que tenemos para cada uno de los países es un número de contactos diarios, que son las barras en grises, asociado a cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? Y un valor del IFR asociado a cada uno de los grupos. Lo que podéis ver es que en el caso de España, los contactos del primer grupo son mayores que los del segundo grupo, y el riesgo de mortalidad por infección del primer grupo es muchísimo menor si lo comparamos con el del segundo grupo. Evidentemente hay diferencias entre los distintos países que pueden deberse a la estructura social y demográfica de cada uno de ellos, y de nuevo lo que me gustaría resaltar es que aquí estamos teniendo en cuenta el umbral de edad de 80 años, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si cambiamos el umbral de edad? Estaríamos alterando la división de los grupos, y al final lo que tendríamos es que cada uno de estos valores podría cambiar, ¿de acuerdo? Aquí lo que me gustaría resaltar es que si os fijáis, y hacemos una transición rápida a la diapositiva anterior, el IFR del grupo 2, es decir, en este caso de todos los individuos que se encuentran por encima de 50 años, baja en todos los casos. Eso lo que nos quiere decir es que aunque estamos incluyendo más población en el segundo grupo, porque estamos estableciendo el límite en 50 en vez de en 80, el riesgo de mortalidad por la infección baja. Por lo tanto, lo que nos lleva es a la conclusión de que la gente mayor se muere muchísimo más que la gente que está en el rango entre 50 y 80 años. De nuevo, el riesgo de mortalidad del primer grupo es mucho más bajo, y lo que vemos es que el número de contactos incluso aumenta. Bien. Hasta ahora os he hablado un poco de los ingredientes que tiene el modelo, ahora me voy a centrar ya en lo que hemos estudiado en relación a los protocolos de vacunación. Y lo que tenemos básicamente, hemos estudiado 2 tipos de protocolos. Por un lado, una vacunación prioritaria, que puede ser de los que denominamos jóvenes, a pesar de que podamos establecer el límite de edad en 80 años, que sería vacunar al grupo 1 primero, o una vacunación prioritaria de los mayores, es decir, vacunar primero al grupo 2. En este caso lo que estaríamos haciendo es, dada una tasa de vacunación constante cada día, le damos todas las vacunas a los individuos de este grupo. En el momento en el que se nos acaban las dosis para este grupo, o se alcanza un límite de inmunidad que hemos fijado en el 70% para cada uno de los grupos, pasamos a la vacunación del grupo no prioritario. ¿De acuerdo? En el caso de la priorización de mayores haríamos esto mismo, pero vacunaríamos primero a los individuos del grupo 2 y después pasaríamos a la vacunación de los individuos del grupo 1. En el caso de la vacunación simultánea, lo que hacemos es que vacunamos a las personas de los 2 grupos al mismo tiempo. Cada día decidimos qué número de vacunas le damos a cada uno de los grupos, y lo que hacemos básicamente es distribuirlas en función de la densidad poblacional que tiene cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? ¿Cómo evaluamos el rendimiento de los distintos protocolos de vacunación? Lo que hacemos es medir la reducción de la mortalidad, que como veréis en las diapositivas es un porcentaje, y lo comparamos con el protocolo de referencia, que en este caso será un protocolo en el que no tenemos ningún tipo de vacunación, ¿no? Así podemos medir en igualdad de condiciones de todos los parámetros que os he comentado cuál es la diferencia entre no vacunar o no establecer ningún protocolo de vacunación y realizar alguno de estos 3 que he mencionado. Estos serían los resultados que tenemos para los 3 países que os he comentado. Para que me sigáis, en el eje vertical lo que tenemos son 20 tasas de vacunación diferentes. Empezaríamos en tasas de vacunación bajas de 0,05 y acabaríamos en la tasa de vacunación máxima que para este trabajo ha sido fijada en 1. Y quiero que penséis que todos estos ratios de vacunación son ratios de vacunación plausibles. Son ratios de vacunación que se han alcanzado durante los procesos de vacunación contra la COVID-19, ¿de acuerdo? Y que pueden alcanzarse fácilmente para otras enfermedades siempre que tengamos la disponibilidad, evidentemente,
de las vacunas. Y en el eje X lo que observamos es el porcentaje de reducción de muertes que, como podéis ver, en ninguno de los 3 países alcanza, independientemente del ratio de vacunación, alcanza un valor superior al 70%. La leyenda de colores, como veis, es la misma que manteníamos antes. Sí, tendríamos en azul oscuro la priorización de los jóvenes, ¿de acuerdo? Vacunamos a los individuos del grupo 1 primero, en dorado la vacunación de los mayores y en celeste pues tendríamos la vacunación simultánea. A simple vista, sin tener ni idea de lo que estamos viendo, lo que observamos es que el caso de Sudáfrica claramente es distinto al de los otros 2 países, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que independientemente del ratio de vacunación, a pesar de que sí que parece que es mejor vacunar primero a los individuos del grupo 2, las diferencias entre los distintos protocolos son muy pequeñas. En cambio, en países como España y en Estados Unidos, cuando las tasas de vacunación son de baja media y es algo que se mantiene a lo largo del tiempo, es muchísimo mejor vacunar a los individuos del grupo 2 primero. Eso está relacionado directamente con el riesgo de mortalidad, el perfil que veíamos antes para la mortalidad de los individuos, que claramente la población de los mayores tenía un ratio muchísimo mayor. Lo que vemos también es que a medida que aumentamos la tasa de vacunación y por lo tanto tenemos más vacunas disponibles diariamente, las diferencias entre los protocolos se van estrechando. Por lo tanto, cuando tenemos pocas vacunas, es más crítico decidir qué protocolo queremos implementar. Cuando tenemos muchas vacunas, tenemos más flexibilidad y podemos establecer distintos protocolos. Como conclusión de esta primera parte de los resultados, me gustaría recalcar que no hay protocolo de vacunación único. No todos los protocolos son igual de efectivos en todos los países que hemos analizado. Para poblaciones envejecidas, probablemente debido al perfil de mortalidad, es siempre mejor vacunar a los mayores primero. En poblaciones más jóvenes, como es el caso de Sudáfrica, el protocolo no es tan importante y lo que habría que enfocarse es en maximizar la tasa de vacunación. Y como decía antes, con tasas de vacunación altas, pues el rendimiento de los protocolos es similar. Bien, ¿qué pasa si en vez de cambiar los protocolos lo que hacemos es cambiar el umbral de edad? ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos viendo en un marrón un poquito más oscuro es habiendo fijado el umbral de edad en 80 años y en un marrón un poquito más clarito lo que vemos es que hemos fijado el umbral de edad en 50 años. Y de nuevo, todos los resultados, esta que estáis viendo aquí de la reducción del número de muertes, sería estableciendo la priorización de la vacunación en los mayores, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que en el caso de Sudáfrica es siempre mejor establecer el límite de edad en 50, ¿de acuerdo? Por eso las barras claritas siempre están por encima de las barras oscuras, independientemente de la tasa de vacunación de la que dispongamos. En caso, la dinámica parece un poquito más compleja cuando nos vamos a países como España o Estados Unidos, en lo que observamos una transición o un intercambio entre estos dos umbrales de edad. En el caso de España, durante la mayor parte con todas las tasas de vacunación que hemos probado, es mejor vacunar, establecer el límite de edad en 80 años, pero a partir de 0,9 lo que vemos es que, de repente, es mejor establecer el límite de edad en 50. En Estados Unidos ocurre lo mismo, pero multiplicado. En una tasa que sería de 0,45, empezamos a ver que es mejor establecer el límite de edad en 50 años hasta que alcanzamos un ratio de vacunación de 0,95, que de nuevo establecer el límite de edad en 80 años sería mejor. Por lo tanto, el umbral de edad juega un papel clave y la definición de los grupos de edad es importante. Así que nada, como final de esta primera parte de la charla en cuanto a los resultados de nuestro trabajo, lo que podemos decir es que los protocolos óptimos están muy condicionados por la disponibilidad de vacunas en cada momento, es decir, de la tasa de la que dispongamos, el IFR de la enfermedad específica y también la estructura demográfica y social de la población. La optimización, como bien decía antes, es especialmente crítica cuando la disponibilidad de vacunas es de baja a media, mientras que las diferentes estrategias convergen con tasas de vacunación lo suficientemente altas. Y una cosa que me gustaría introducir y que ya reflexionamos sobre ello en este primer trabajo, sería que a medio y a largo plazo podría ser aconsejable buscar estrategias de vacunación óptimas que no solo minimicen el número de muertes, sino que también apuesten por una minimización del número de infecciones. Nosotros en este primer trabajo nos centramos solo en el número de muertes porque es un beneficio que es muy fácil de medir a corto plazo, y la reducción del número de infecciones, si bien es algo que también tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, un mayor número de infecciones simplemente por estadística daría un mayor número de infecciones graves o severas, por lo tanto podría alcanzarse una saturación de los sistemas de salud de una manera más rápida, y también un mayor número de infecciones lo que haría
sería permitir al virus mutar, adaptarse y superar fácilmente el efecto de las vacunas o incluso el efecto de la inmunidad natural que tenemos cada uno de nosotros cuando pasamos la enfermedad. Y esto fue lo que abrió la posibilidad a una extensión de este trabajo con el mismo enfoque, ¿de acuerdo? En el que estudiamos también los protocolos de vacunación, pero en este caso lo que hicimos fue establecer más grupos de edad. ¿Por qué establecimos más grupos de edad? Bueno, es bastante fácil de explicar. Por un lado, en el modelo anterior solo teníamos 2 grupos, entonces las diferencias que puede haber entre los individuos se reduce drásticamente. Al final cada individuo es un mundo. Al reducir el número de grupos a 2, lo que estamos haciendo es coger a todos los individuos por debajo del umbral de edad, que tienen 30, 40, 50, 60 años, y lo estamos englobando en un único grupo y todos esos individuos tienen las mismas características. Cuando ampliamos el número de grupos, lo que hacemos es aumentar la heterogeneidad de estos datos y podemos incluir mayores datos asociados a cada uno de los grupos y entonces podemos afinar un poquito más los protocolos de vacunación. Aparte, en este momento, cuando hicimos este trabajo, también se empezaba a vislumbrar que los protocolos que se iban a desarrollar iban a estar establecidos evidentemente por edades y se van a hacer en grupos de 10 en 10 años. Si os acordáis, la vacunación se hizo en orden descendente, desde los mayores hasta los más jóvenes, de pues, todos los que estén por encima de 80, después entre 70 y 80 y así, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue copiar esa estructura, ¿de acuerdo? Tenemos 9 grupos, el primero de los grupos iría desde 0 hasta 9 años de edad y el último grupo, el grupo 9, estarían englobados todos los individuos por encima de 80 años. Debido a la tarea que teníamos por delante, decidimos centrarnos solo en el caso de España. Aquí todos los resultados que voy a mostrar son solo para el caso de España, que es el que más de cerca nos toca. Y como podéis ver, tenemos los mismos ingredientes que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos es la población en millones, las fracciones de población asociadas a cada uno de los grupos y como ya comenté anteriormente, lo que vemos es que los grupos de edad intermedia entre 30 y 60 años pues son los más abundantes. Ahora cada protocolo de vacunación que vamos a implementar es un orden concreto de estos 9 grupos. En el ejemplo que os he traído empezaríamos en el grupo 4, que serían los que tienen entre 50 y 59 años, después pasaríamos al grupo 5, al 3, al 2 y así hasta finalizar el protocolo de vacunación. De nuevo, este protocolo de vacunación estaría influenciado por la tasa de vacunación que tenemos y ocurriría lo mismo. Todas las vacunas que tengamos diariamente se las daríamos de manera prioritaria al grupo 4. Una vez hemos alcanzado la inmunidad de grupo dentro de estos individuos, pasaríamos a la vacunación del grupo 5, después al 3, al 2 y así. Siempre y cuando tengamos el número de individuos susceptibles sea suficiente como para poder, para poder vacunarlos. En la parte derecha lo que observamos en dorado es el mismo gráfico que os mostré anteriormente del IFR, pero asociado al caso de España, y las otras 2 barras que tenemos estaríamos hablando del número de contactos diarios que tiene cada uno de los grupos. Esta gráfica, aunque os pueda parecer muy sencilla, tiene muchísima información y tiene mucha información relevante para lo que voy a comentar a continuación. De hecho, el mensaje claro es: los grupos de edad que tienen mayor número de contactos son los que menor riesgo tienen de fallecer o de sufrir una enfermedad grave. En cambio, los grupos que tienen un número bajo o más bajo de contactos tienen un mayor riesgo de fallecer por la enfermedad. En gris lo que observamos son los contactos originales, es decir, con la matriz que os enseñaba anteriormente, de nuevo por día, por grupo de edad. Lo que hicimos en este trabajo es implementar todas las permutaciones de los órdenes de los 9 grupos, por lo tanto estamos hablando de que hemos implementado cerca de 363.000 protocolos distintos para cada tasa de vacunación y de nuevo hemos medido el rendimiento de cada uno de estos protocolos, no solo teniendo en cuenta la reducción del número de muertes, sino también teniendo en cuenta la reducción del número de infecciones, motivados un poco por lo que os comentaba anteriormente. Y en morado lo que vemos son los contactos reducidos. Para este trabajo se nos ocurrió comparar 2 situaciones en no solo distintos escenarios de vacunación, es decir, cada orden concreto de estos grupos, sino que queríamos comparar 2 situaciones. Una situación de normalidad, en la que los contactos eran los originales, los que tenemos nosotros en situaciones del día a día, en una situación en la que no tenemos una epidemia o una pandemia que nos está azotando. Y por otro lado, de ahí lo de reducidos, una situación en la que se establecen unas medidas severas de confinamiento y por lo tanto la población tiene limitados sus movimientos.
Aquí os traigo las dos matrices comparadas. Como veis, la intensidad de contactos en la situación de normalidad, aquí sí que tenemos la misma escala entre las dos. La intensidad de amarillo aquí desaparece, ¿de acuerdo? De nuevo tenemos la misma diagonal que mencionaba anteriormente, pero la intensidad de los contactos es mucho mayor en el caso de la situación de normalidad que en el caso de la situación de confinamiento. Por eso los contactos se reducen para todos los grupos de edad. La reducción de contactos, como veis, no es la misma para todos los grupos. Hemos incorporado datos reales de dos estudios, uno que hicieron en Holanda y otro que hicieron en Reino Unido, y si aplicamos tras una transformación de sus datos a los datos de España, lo que vemos es que la reducción media de los contactos, en el caso de España, en una situación de confinamiento, alcanzaría prácticamente el 67%. Bien, aquí lo que tenemos son los resultados para la situación de normalidad. Hemos evaluado distintas tasas de vacunación, que en este caso han ido desde 0,05 hasta 2, y aquí me gustaría hacer hincapié en el hecho de que la mayor tasa de vacunación que se alcanzó en España, que fue en 2021, la media semanal fue de 1,4, ¿de acuerdo? O sea que tenemos la capacidad de llegar a estos ratios de vacunación, incluso si fuese requerido y tenemos las vacunas suficientes, alcanzar un 2%. Que sería prácticamente vacunar a casi 1 millón de personas al día. Bien, lo que vemos en rojo es el resultado si tenemos en cuenta la reducción de mortalidad para las distintas tasas de vacunación. Estos se denominan violin plots. Lo que me importa es que el pico de arriba mide el mejor protocolo, es decir, cuál es el rendimiento en la reducción del número de muertes o de infecciones, que es lo que tenemos en azul, del mejor protocolo a esta tasa de vacunación, comparado con el peor, que estaría en la parte inferior, y el punto rojo que veis en cada uno de las tasas de vacunación es el resultado medio. Lo que vemos es que en una situación de normalidad, a medida que aumentamos la tasa de vacunación, el rendimiento de los protocolos o la media crece linealmente, y a medida que aumentamos la tasa de vacunación sí que es importante y sí que tenemos que decidir qué protocolo queremos implementar, porque como veis por la amplitud de estas gráficas, la diferencia entre el mejor protocolo y el peor aumenta a medida que aumentamos la tasa de vacunación. Por lo tanto, podemos decir que a tasas medias altas la optimización es más crítica, a tasas bajas da un poco igual lo que hagamos, que la diferencia entre los protocolos no alcanza prácticamente ni el 10%. También me gustaría destacar que en ninguno de los casos, ni para las muertes ni para las infecciones, alcanzamos en una situación de normalidad una reducción superior al 70% en el caso de las muertes y del 60% en el caso de las infecciones. De nuevo, utilizamos como protocolo de referencia un escenario en el que no hay vacunación. En la parte de abajo lo que veis es el mejor protocolo para cada uno de los ratios de vacunación. Simplemente lo que me gustaría señalar es que si queremos reducir el número de muertes para la mayoría de tasas de vacunación, tenemos a los grupos mayores primero, ¿de acuerdo? Solo cuando tenemos tasas de vacunación muy elevadas, podemos empezar a plantearnos a vacunar a los grupos que más contactos tienen al principio. Si nos fijamos en los mejores protocolos en reducción del número de infecciones, lo que vemos es que de manera sistemática tenemos que vacunar independientemente de la tasa de vacunación a los grupos con más contactos, es decir, los grupos más jóvenes primero. ¿Qué pasa cuando activamos las medidas de confinamiento y encerramos a la población? Bueno, lo que vemos es que el perfil de los resultados cambia drásticamente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos tasas de vacunación bajas, no podemos hacer mucho con el número de infecciones, ¿vale? No hay mucha diferencia entre el mejor y el peor protocolo, pero ya vemos que con tasas bajas incluso ya podemos empezar a hacer algo en la optimización si consideramos el número de muertes. Como veis en 0,5 parece que hay algún tipo de transición. De repente pasamos de tener tasas de reducción del número de muertes y de infecciones muy bajas a empezar a tener una reducción del número de infecciones cercana al 50% de media y cercana al 75% en el caso de las muertes. De hecho, el mensaje que hay detrás de estas gráficas es que si activamos las medidas de confinamiento y reducimos drásticamente los contactos entre los individuos dentro de nuestra población, lo que observamos es que se inhibe la propagación y en este caso sí que alcanzamos o conseguimos parar el proceso epidémico alcanzando valores del 100% tanto en la reducción de muertes como en la reducción de infecciones. Si nos fijamos de nuevo en el mejor protocolo para cada uno de los ratios de vacunación, lo que vemos es que no necesitamos tasas de vacunación muy altas, sino que nos vale con tasas de vacunación medias para empezar a encontrar grupos jóvenes, es decir, con mayor número de contactos, en las primeras posiciones de los órdenes de vacunación, incluso por delante de la población que más mortalidad tiene asociada. Por lo tanto, estaríamos hablando de lo que comentaba al principio, de la protección indirecta de los individuos con mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Pero no solo eso, sino que si nos fijamos en la reducción del número de infecciones, lo que vemos es que, por ejemplo, en los grupos que están en las primeras posiciones, ¿de acuerdo?, son los mismos
que tenemos en la reducción del número de muertes. Aquí tenemos el grupo 1, el 4, el 3, el 2 y aquí de manera sistemática también. Esto lo que nos estaría hablando es que podemos empezar a pensar en protocolos que no solo minimicen el número de muertes, sino que minimicen también al mismo tiempo el número de infecciones. Por lo tanto, las dos conclusiones que podríamos añadir a las conclusiones que ya mencioné anteriormente es que la estrategia de vacunación más eficaz resulta de una combinación de la disponibilidad de vacunas y las restricciones de contacto social, y en una situación de confinamiento, priorizar la vacunación de los grupos de edad intermedia, es decir, aquellos que tienen más contactos, puede ser beneficioso para reducir el número de muertes e infecciones, incluso si la tasa de vacunación no es muy alta, lo cual abre pues, un espacio de esperanza para poder hacer vacunaciones prioritarias que puedan minimizar ambas cantidades al mismo tiempo. Bueno, todo esto que os he contado hoy está publicado en dos trabajos de investigación, que como podéis imaginar después de todo lo que he contado, pues tienen mucho trabajo detrás, un trabajo que yo no he hecho solo, sino que he hecho en colaboración con Gabriel, con Susana y con Saúl. Saúl es el otro supervisor de un grupo de investigación en el CNM con el que tenemos mucha relación y todos ellos fueron clave para sacar este trabajo adelante, y también agradecer a la financiación que ha permitido este trabajo. Y nada, esto era un poco todo lo que yo venía hoy a contaros y nada, pues muchas gracias por la atención y ahora pues se abre el turno de preguntas, supongo. Así que nada, muchas gracias.